Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 1 fue nuestra lectura bíblica. San Juan capítulo 13 es un pasaje, un capítulo muy interesante de las Escrituras porque encontramos eventos que tienen que ver precisamente con las últimas horas de ese ministerio que nuestro Señor estaba llevando a cabo. Tiene que ver con los momentos previos al momento cuando Él sería entregado para ser crucificado. Esto que vamos a leer aproximadamente sucede poco menos de 24 horas antes de la crucifixión. Dice la Escritura en San Juan capítulo 13 versículo 1 así: antes de la fiesta de la Pascua, estaba por celebrarse esa fiesta tan especial y tan solemne para el pueblo. Y era solemne y era especial porque desde la antigüedad Dios había instruido que se celebrase como recordatorio de la liberación que Dios había efectuado de una manera poderosa, rescatando a su pueblo. En cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, Dios sacaba a su pueblo de la esclavitud. Después de más de 400 años de ser esclavos, de ser personas despreciadas por aquella nación judía, ahora Dios los liberaba, cumpliendo sus palabras, y los sacó con mano fuerte, dice la Escritura, de ese lugar. Ese evento era un evento trascendental en la vida religiosa de la nación. Pero ahora, en pleno siglo I ya, año 31, aproximadamente 486 años y medio después de que había sido dada aquel tiempo profético de las 70 semanas, con el cual inicia la profecía de los 2300 años, pasando ya la semana número 69, llegando casi a la mitad, se encuentra la realidad con el simbolismo. La Pascua que los judíos habían celebrado por años, por siglos, ahora está a punto de encontrarse con su verdadera realidad. Porque aquel que era el verdadero libertador estaba a pocas horas de entregar su vida y darla en beneficio de toda la humanidad, en beneficio de aquellos que le amaban y también de los que no le amaban, en beneficio de aquellos que algún día se entregarían a Él, como en beneficio también de todos aquellos que lo rechazarían a través de las edades. Porque el amor de Dios es tan grande que sobrepasa cualquier circunstancia, cualquier situación. El Señor estaba a pocas horas de que ese evento sucediera. Y dice la Escritura, sigamos leyendo: sabiendo Jesús que su hora había venido. La Escritura presenta por lo menos dos ocasiones en las cuales el Señor detiene a algunas personas y les dice: no ha llegado mi hora. Una de ellas fue precisamente en ocasión de aquellas bodas de Caná, cuando inició su ministerio, ¿recuerdan ustedes? Su madre se le acerca, le pide algo y el Señor le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Más adelante fueron enviados algunos de los guardias por los fariseos a prender al Señor. Y sin embargo el Señor le dice: por un poquito y todavía me tendréis. Pero ahora no era así. Ahora había llegado ya el tiempo y el Señor sabía esto que estaba aconteciendo. A los ojos de sus hijos, a los ojos de sus discípulos, parecía un día cualquiera, parecía una fiesta como cada año se llevaban a cabo. Pareciera como que todo estaba transcurriendo con normalidad. Sin embargo, el Señor, conociendo los tiempos, dice la Escritura, sabía que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. Y Él sabía que era menester para que eso sucediera, que Él entregara su cuerpo para ser crucificado en el madero, que Él entregara su vida
para entonces de esa manera asegurarnos a nosotros, no solo a aquellos, sino a todos aquellos que a través de las edades aceptaríamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, a través de todos los siglos, hasta el momento en que Él vuelva, hasta el momento que se cierre el tiempo de la gracia específicamente, para que todos aquellos que le conozcan y nazca el amor, porque el amor es recíproco, dice la Escritura, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todos aquellos en los cuales nacería ese amor, por todos murió el Señor. Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Será que Dios ama más a unos que a otros? Porque aquí se refiere a los suyos y está haciendo referencia específicamente a sus discípulos. ¿Será que hay diferentes clases de amor de parte de Dios hacia el ser humano? No es así, queridos. El amor es el mismo, tanto para el impío como para el que se entrega a Él, tanto para el justo como para el injusto, tanto para aquel que se arrepiente a través de la intercesión y méritos de Jesús y alcanza la salvación, como aquel que le rechaza. Sin embargo, hay un concepto interesante en esta declaración. El amor es el mismo, pero aquí específicamente se está hablando del amor que Él siente por aquellos que le aman. Y todo aquel que le ama, todo aquel que le sigue, dijo el Señor, a nadie rechazo, a todos recibe. Él nos ama de tal manera que dice la Escritura que ese amor trasciende fronteras, trasciende épocas, trasciende nacionalidades. Todo aquel que reconoce que Jesucristo es su Salvador personal y encuentra descanso para sus almas, encuentra la cura a todo aquello que nos agobia, a todo aquello que nos aqueja, indudablemente también llega a amar al Señor. Y en ese amor recíproco que Él se goza, dice un dicho que Dios hace salir el sol sobre quienes, sobre justos e injustos. Dios da bendiciones para todos, pero es que hay un amor especial por aquellos que le reconocen y le aman y le sirven y le siguen, específicamente por sus discípulos, no solo por aquellos, sino también por ti y también por mí, porque a través de las edades nosotros también estamos representados en ese grupo. Es tan grande el amor del Maestro que si diéramos el tiempo para cada uno de nosotros, no completaríamos con el año para testificar de lo grandioso y lo maravilloso que el Señor ha sido en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer la última declaración del versículo. Dice la Escritura que Él, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? La declaración en griego es eistelos y se traduce también de la siguiente manera: hasta el extremo. Esa es la traducción, porque es la misma palabra que ustedes pueden encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. No es necesario que lo busquen. Se ha traducido de esta manera, hasta el fin, por el contexto en el que está la declaración. Pero pareciera en la mente de algunos como que el Señor solamente nos amó hasta que llegó ¿a dónde? A la cruz del Calvario, hasta la muerte. No es así. La declaración original dice que Él nos amó hasta un extremo que es incomprensible para nosotros. Por eso es que entendemos en la Escritura el grande amor de Él, que dice que aún el Espíritu gime, llora con gemidos, dice Pablo, indecibles. Porque es tan grande el amor que Dios tiene para nosotros, que en su misericordia ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación.
Por eso creo que es necesario y justo darle reconocimiento a Él, agradecerle por lo mucho que Él hace en nuestras vidas. Pero el pasaje, el capítulo, nos sigue hablando de algunos eventos que sucedieron. ¿Saben ustedes? El Señor amaba entrañablemente a sus discípulos. Sin embargo, conociendo que aún aquellos que le seguían, aún aquellos que le amaban, en el devenir de los años, sucederían en ocasiones rivalidades, sucederían momentos incómodos en su pueblo, sucederían fricciones. Él proveyó un elemento, una ceremonia, que Él mismo instituyó con la única finalidad de recordarnos que entre nosotros debemos de considerarnos como sus sirvientes y debemos de considerarnos unos a otros en la medida y en la manera que Dios nos ha dado a entender que todos somos semejantes. Vamos a la Biblia, versículo 3 del capítulo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, hizo algo, dice la Escritura, que iba contra toda lógica del ser humano, porque en aquellos tiempos, lo mismo que en estos tiempos, se estilaba y se estila aún que aquel que se cree superior, aquel que tiene cierta posición, aquel que está en determinada área de autoridad, considera a los demás como sus sirvientes. Es así que nosotros vemos en el mundo cómo se tratan, cómo unos pareciera que tienen a otros por debajo de, porque en el mundo, en un ambiente en el que no privan los principios de Dios, el mundo así vive y así actúa. Sin embargo, dice la Escritura que Él hizo algo que marcó un parteaguas en la historia de la comunidad cristiana. Versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su ropa y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo e hizo algo que sorprendió a los discípulos. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. En aquellos años donde no existía el pavimento como lo tenemos hoy, tal vez no había ni las medidas de higiene tan avanzadas que hoy hay en día, era común que los pies se llenaran de polvo por el caminar entre las calles polvorosas. Y era una práctica muy bien vista que el anfitrión de la casa tuviera siempre disponibles 3 elementos para recibir a sus invitados. Esto es, un lebrillo con agua y una toalla. Y era la costumbre, la usanza de ese tiempo, que un sirviente de la casa estuviera ahí preparado y cada persona que entraba fuera atendida por aquel sirviente. De esa manera el anfitrión le estaba dando un lugar especial a aquel invitado, a aquella persona. Era bienvenida al hogar, pero aparte de que era bienvenida, se le estaban brindando esas facilidades para que estuviera más cómodo. Dice la sierva de Dios en el libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo 71, que Jesús, por un instante sentado a la mesa, observó a sus discípulos y notó que ninguno de ellos hacía movimiento alguno. Unos a otros se veían. ¿Saben por qué? Porque lo mismo que pasaba con aquellos sucede hoy todavía con nosotros. Nadie quiere ser menor que otro. Aquellos se miraban esperando que alguno se levantara para servirle a los demás. Pero ahí estaba el arrogante Pedro, aquel que siempre hablaba y después pensaba. Estaban también aquellos otros, Jacobo y Juan, que incluso habían mandado a su madre con un pedido especial. Ve, dile a nuestro Señor que cuando esté en el reino,
pues uno y el otro esté a la izquierda y a la derecha. También estaba ahí Judas, que no solamente era el más crítico, sino que también deseaba un puesto. Y así sucesivamente unos y otros. Por eso ninguno se levantó de ellos, porque no había esa humildad, porque todavía tenían esas aspiraciones, esos pensamientos mundanos. El maestro, sabiendo todo esto, dice la Escritura, que tomó el lebrillo y el agua y la toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Vamos al versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies y se hubo puesto su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Queridos hermanos, ha sido siempre costumbre de nuestra iglesia, cada evento que tenemos como este, donde recordamos la muerte y sacrificio de nuestro Señor, iniciar precisamente con ese lavamiento de pies, porque esto simboliza lo que el Señor, por ejemplo y práctica, le enseñó a sus discípulos y a nosotros también. No hay nadie mayor en el pueblo de Dios. Todos somos iguales a los ojos de Él. Aquí, en nuestra comunidad, vale tanto el que predica como el que barra el templo. Cuenta tanto y es de tanta importancia para el Señor el que le da un pan al hambriento, al necesitado, como aquel que da un estudio, como aquel que da una bienvenida, como aquel que se congrega y adora a Dios. Todos tenemos una parte especial en este camino y nadie sobra. Todos tenemos un lugar aquí. Eso es lo maravilloso del amor de Dios, que todos somos iguales delante de Él. Aquí no hay jerarquías, aquí no hay antigüedades, aquí, en este medio, en este camino, la posición más elevada a la que ser humano puede aspirar a llegar es a ser parte y miembro del pueblo de Dios. Las responsabilidades Dios las dará de acuerdo al Espíritu Santo, conforme a la repartición de los dones, como Él quiere. Pero todos somos semejantes, hermanos queridos. Nadie se sienta menos que su hermano. Nadie, absolutamente nadie es inferior, porque en plena cena, cuando Él estaba con sus discípulos, cuando estaban ahí juntos, ni siquiera se atrevió el Señor a despreciar a Judas. Dice la sierva de Dios en el capítulo 72 del Deseo de todas las gentes, que el Señor en ese momento hacía todos los esfuerzos posibles porque aún aquel que le traicionaría se arrepintiera de sus intenciones y su mal camino. En este camino existen y existimos muchos Judas. Pero queridos, el Señor no nos ha llamado a nosotros a señalar, a atacar, a hacernos daño entre nosotros. Por eso, a través de este rito, Él desea que la armonía que en algún momento dado se interrumpió por alguna discusión, que los roces que ha habido entre algunos de nosotros por el deseo de trabajar en la obra de Dios y que en ocasiones no coincidimos en puntos de vista, por las actitudes que algunos no dejamos del mundo y queremos seguir señalando a los demás, tal vez por eso lo hacemos, porque queremos acallar esa vida mundana, esa vida
que realmente tenemos y que aquí representamos otra cosa. Es por eso que el Señor instituyó este rito, porque a través de él nos recuerda el hecho de que si alguien es pecador, debe de tomar las palabras de Pablo cuando dijo: de los pecadores, yo soy el primero. No es mi hermano, no es mi hermana, soy yo. Y a la luz de Cristo yo soy el primer pecador. Pero a la luz de Él también encuentro esa esperanza, esa confianza y esa seguridad que me da su sacrificio único, hecho en una sola ocasión, pero para el perdón de mis pecados completamente. Queridos hermanos, cada vez que nosotros llevamos a cabo estos ritos, recordemos el sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros. Permitamos una vez más que la influencia del Espíritu entre a nuestras mentes y corazones y nos limpie de toda aquella impiedad que cargamos, pero que también nos motive a ponernos en cuenta unos con los otros. Porque, hermanos, al cielo ninguno de nosotros entrará, y quiero ser enfático en esto, ninguno de nosotros entrará que odie a su hermano o que sea una piedra de tropiezo para su semejante. Al cielo entraremos todos aquellos que cada día hayamos aprendido a depender de nuestro Señor Jesucristo y que cada día experimentemos no solo el poder perdonador de Él, sino también el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor dice el pasaje, vamos a dar la vuelta al versículo 34 y 35. Le dijo a los discípulos estas palabras, que son tuyas y mías hoy también. Un mandamiento nuevo os he dado, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Que el amor de Dios inunde nuestras mentes y corazones. Querido hermano, querida hermana, si entre nosotros ha habido alguna disensión, alguna discusión, es tiempo de ponernos a cuentas unos con otros. No nos hace menos el reconocer nuestras faltas y pedirle disculpas y perdón a nuestro hermano o nuestra hermana que hemos ofendido. Eso es lo correcto en este camino. La sencillez, la nobleza y la humildad, que son elementos que el mundo mira como pasados de moda, como algo que nos hace débiles, en realidad es la fortaleza de los hijos de Dios. Porque si nosotros somos humildes, somos nobles, y el Señor nos transforma de tal manera, seremos los instrumentos más poderosos en sus manos para en la medida y en la medida también de los dones y de la influencia nuestra, proclamar su mensaje de amor para la humanidad. Deseamos para cada uno de ustedes que el Señor more en nuestros corazones y que al participar de la siguiente ceremonia lo hagamos también con el Espíritu del Señor, con respeto y recordando lo que Él un día hizo por nosotros hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, no vamos a poder celebrar el rito de humildad como normalmente lo hemos hecho otros años. Por cuestiones de la pandemia y por cuestiones que tienen que ver precisamente con motivos de salud, desde la otra ceremonia de rito de humildad y Santa Cena, pospusimos esta actividad hasta que las condiciones sanitarias mejoren. Pero hemos destinado, a partir de estos momentos, hasta el momento previo a comenzar con el
programa de Santa Cena, de algunos minutos en los cuales nuestro hermano Mora, amablemente nos acompañará a través de algunas lecturas y algunos himnos. Les animamos, hermanos, a no quedarnos sentados. Les animamos en estos momentos que permaneceremos aquí a levantarnos y orar con alguno de nuestros hermanos o hermanas. Animémonos unos a otros. Sintamos ese apoyo los unos de los otros. La oración es básica y muy necesaria. Así es que, hermanos, vamos a dar estos momentos previos, unos 15 minutos, hermano Mora, para que podamos entonces meditar en la palabra, meditar en los cantos. Y si el Espíritu te anima, ve y ora con tu hermano o con tu hermana. Es lo mejor que podemos hacer. Después procederemos al rito de la Santa Cena. Y quiero pedir de manera humilde también a todos los padres de familia, si alguno de sus hijos va a participar, está muy bien, pero si alguno de ellos no va a participar, por favor, no tomen los emblemas. Nosotros somos una comunidad que reconocemos que estos emblemas son símbolos, no es la carne y sangre de nuestro Señor. A diferencia de la Iglesia Popular, nosotros creemos en la consubstanciación, no en la transubstanciación. Pedimos la bendición por los elementos, por el pan y el vino. Son símbolos, pero no dejan de ser algo sagrado, algo especial. No es para jugar. Así es que, por favor, mantengamos la debida reverencia y compostura, que Dios está con nosotros. Hermano Mora. Vamos a entonar algunos himnos muy solemnes, hermanos. Himnos que tal vez no conozcamos mucho. Por esa razón vamos a pedirles a los que nos están ayudando en el sonido que pongan no solamente la letra, sino también la música. Y vamos a empezar así con el himno 584. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos, hermanos, los quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Meditemos en la letra, mis queridos hermanos. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra Santa
himno 582. Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, que nos llena santo amor. En memoria de su muerte y la sangre que vertió, celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufriera el Salvador. Dividida se halla el alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Vamos a continuación a tener una lectura, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias allí en el libro de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versos 7 en adelante. Lucas 22, 7. Dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos discutían entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de ser esto. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no será así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios. Hermanos, vamos a permanecer quietos, vamos a permanecer en silencio, mientras los que vamos a oficiar en esta ceremonia de Santa Cena pasamos acá al frente. Esto será en breve.
Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Vamos a invitar a la congregación, a todos los que han de participar, se pongan en pie, por favor. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Voy a invitar a todos los que puedan acompañarme de rodillas para tener una oración por la bendición del pan. Padre nuestro que estás en los cielos, pero también saber que estás con nosotros aquí, por medio de tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, que pedimos una bendición especial sobre el pan que hemos de tomar, que representa tu cuerpo, pedimos, Señor, una bendición especial. Pero primeramente pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, cometidos unos a otros, Señor, y cometidos como hermanos, Señor. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos a dejar el orgullo de lado, ayúdanos también a poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar de lado, Señor, quién quiere ser primero o con quién quiere entrar primero al cielo. Permite, oh Dios, Señor, que como iglesia nosotros este rito de humildad, Señor, esta celebración de la Santa Cena, tú lo hiciste para que pudieran ellos recordar la liberación del pecado, la liberación de Egipto, para recordar eso, pero tú les diste un significado más allá, que nosotros podamos entender ese significado, que ahora al orar, Señor, al poder pedir una bendición especial, pedimos, Señor, que tú puedas limpiar nuestras vidas y nos puedas preparar cada día para el reino de los cielos. Señor, sabemos que el camino es duro, a veces el camino es difícil, pero queremos seguir perseverando, Señor, y seguir caminando, Padre, para poder, si en no mucho tiempo, poder recibirte porque nos vas a venir a buscar, porque tú lo prometiste. Señor, sabemos que estamos aquí en momentos difíciles, momentos de pandemia. Pedimos, Señor, que tú te quedes con las personas que han perdido en esta semana seres queridos. Pedimos, Señor, que seas de bendición y que podamos nosotros anunciar que Jesús viene pronto. Gracias te damos por todo. Bendice el pan que hemos de tomar en conmemoración del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Límpianos y guárdanos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Mientras nuestros hermanos diáconos van a pasar, vamos a hacerles la siguiente observación. Este material, estos emblemas vienen juntos, el pan con el vino. Así es que a la indicación vamos a abrir todos el pan y entonces juntos vamos a participar. Mientras el mismo es repartido, vamos a esperar para que todos podamos tenerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hermanos, los que van a participar, manténganse de pie y cuando tomen su emblema, tomen asiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por sus largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53.
Participemos todos juntos, hermanos, y meditemos en el sacrificio del Señor. Leo Lucas 22, 17, 18 y 20. Tomad el vaso, y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto, y partirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Palabra de Dios. Los invito nuevamente a ponernos de rodillas para tener una oración. Amoroso Señor que estás en el cielo, nos disponemos en esta hora a tomar el vino. Vino que representa, Señor, la redención de nuestros pecados. Vino que nos limpia, Señor, como tu sangre preciosa. Tu sangre es suficiente, tu gracia es suficiente para nosotros, Señor. Amén, Padre. Permite, Señor, que a través de este ritual tú nos permitas que nuestro pensamiento sea unificado. Que todos estemos pensando, esperando y deseando lo mismo, Señor, que es ser perdonados por nuestros pecados. Amén, Padre mío. Amén, amén, amén. Y que cuando tú vengas, nos halles haciendo lo bueno. Padre, ayúdanos a olvidar lo que tenemos que olvidar y a recordar lo que tenemos que recordar. Todas las cosas que nos obstruyen el camino, todos los obstáculos, todo lo que nos duele, todo lo que nos impide crecer, por favor, deséchalo de nuestro pensamiento, Señor. Señor, gracias porque has tenido a bien permitirnos este momento, cuando hay muchos hijos tuyos, Señor, que ya no alcanzaron a tenerlo, Señor. Y te damos las gracias, porque tu gracia nos ha conducido hasta aquí, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque grande es tu misericordia. Límpianos, pues, de toda maldad. Límpianos de toda mala intención, de todo mal pensamiento, Señor. Y reconociendo, Señor, que cada uno de tus hijos tú lo hiciste diferente, pero que todos juntos podemos hacer cosas grandes para ti. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y encamina nuestros pasos siempre hacia la patria celestial. Amén, Padre mío. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Participemos todos juntos de este jugo de uva que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús.
Amén. Hermanos queridos, vamos a invitarles al término de esta ceremonia para que con todo cariño cada uno nos retiremos a nuestros hogares y meditemos en el sacrificio que hizo el Señor, lo mucho que costó nuestra salvación y lo valiosa que es la misma. Cuando vamos cantando el último himno que nuestro hermano Mora lo va a dirigir, vamos a cantar todos juntos la primera y la última estrofa. Después, nuestros diáconos irán dando la salida desde las bancas del frente hacia atrás. Saldremos todos por el pasillo central, por el lobby. Así es que a partir de la segunda estrofa del himno saldremos cantando, porque dice la Escritura que después de la cena los discípulos y el Señor fueron al Getsemaní y dice los evangelios que se fueron cantando. Pero leo este último pasaje de la Escritura que se encuentra en Números, capítulo 6, versículos 23, 24, 25 y 26, que dice así: Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce su rostro a ti y ponga en ti paz. Vamos a ponernos de pie para terminar cantando. Es el himno 288, nos proyecta nada más la pura letra, por favor. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador,
pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, unción mi alma con tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor.